Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos. Gracias por estar en mi canal. Esto es Hablando de la Verdad con Kendi. Observen esa imagen que le voy a colocar ahí. Ahí ustedes pueden leer: la ceniza sí es bíblica. Que no te mientan los no creyentes. Vamos a estar hablando un poco sobre esto. Miren, ahí la fe católica lamentablemente tiene muchas tradiciones y una de ellas es esta, la de Día de Cenizas. Se supone que esta celebración, se supone que la ceniza que pusieron hace 2 días, porque esta tradición se celebró hace 2 días de cuando yo estoy grabando esto, se supone que ellos colocaron esa ceniza de los ramos que quemaron el año pasado. Según la tradición, según la fe católica, esto se debe hacer así. Pero lamentablemente ni eso se cumple a cabalidad como está estipulado. Esta celebración o esta tradición para nada la hicieron o la llevaron a cabo los primeros cristianos. Y quiero resaltar cada punto que ellos colocaron en esa imagen. Dice un subtítulo que tiene ahí: cruz en la frente. También dice ahí, ustedes pueden ver, ceniza es bíblica. Y otra dice cenizas como signo de arrepentimiento. Y la otra dice, el otro subtítulo dice importancia de la cruz en la salvación. Vamos a ir analizando esas citas bíblicas que colocaron ahí para que nosotros entendamos a qué se refiere y qué ellos quieren alegar con relación a estos símbolos. Primero vamos a ver, obviamente el primero, cruz en la frente. Dice aquí, inspirado en Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 6. Y ponen la cita ahí. Dice que Yahvé dijo: pasa por la ciudad de Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por sus pecados. Castiga a los demás, pero al que lleve una cruz en la frente, no lo toquéis o no lo toques. Vamos a ver, esto es la versión de su Biblia. Vamos a leerla en la versión Reina Valera, Ezequiel capítulo 9, versículo 4 al 5. Vamos a dejarlo ahí. Dice la palabra: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo: yo, pasa por la ciudad en pos de él y mata, no perdone vuestro ojo ni tengas misericordia. Y ahí comienza, después de ese versículo, mata, viejo, todo eso. Pero bien, amados, este versículo realmente, o esta porción de la palabra, habla realmente de una visión que tuvo el profeta Ezequiel en ese momento. En la visión que él ve, él escucha estas palabras que le dicen. Entonces, lo que quiero resaltar del versículo es que por ningún lado, en la versión Reina Valera, habla de que la señal que le colocará en la frente era una cruz. Para nada dice la porción bíblica aquí que es una señal de la cruz que le van a poner o a colocar en la frente. Recordemos cuando el espíritu de la muerte o el ángel de la muerte iba a pasar por los egipcios y que el Señor le mandó a que en los linteles, es decir, en el marco de la puerta, colocaran sangre, una señal. Entonces, en esa época tampoco era una señal de la cruz que se le hizo a los dinteles, sino una marca, hasta un brochazo, que si fuera en este tiempo, un brochazo, ¡fuap! Y ya, esa era una señal, porque el fondo no es la señal en sí, sino que el fondo era
que se evidenciara el poder de Dios y que la palabra se cumpliera. Y en este caso, amados, para nada habla de una señal de la cruz. Vamos a continuar. Entonces, la otra porción, dice el otro subtítulo, ceniza es bíblica. Y pone ahí Génesis capítulo 3, versículo 19. Y dice, pues polvo eres y al polvo volverá. Aquí ellos se contradicen en su tradición, porque se supone que la ceniza es, valga la redundancia, la ceniza de los ramos, de los ramos que quemaron el año anterior, como le comenté. Y aquí habla de que en Génesis dice que al polvo eres y al polvo volverás. Como queriendo decir que esa señal de la cruz con esa ceniza representa que venimos del polvo. Y para nada, amados. En la Biblia no me manda, no me dice, no está estipulado que nosotros debemos hacer cosas semejantes. Gracias a Dios que esta tradición se ha ido minorando, que cada vez van aprendiendo más, van estudiando más la palabra y reconocen la mayoría de que es una tradición y no un mandato del Señor. Aquí tiene otra porción que dice Judith o Judith. Este es un libro que no aparece en la versión que nosotros leemos. La versión Reina Valera no tiene este libro de Judith o Judith, como quieran llamarle, pero nosotros tenemos una porción equivalente a esa que ellos colocaron ahí, y está en segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, versículo 19, nos dice: entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. En la Biblia la ceniza sí realmente representaba arrepentimiento, sí representaba en algunos momentos vergüenza, sí representaba a veces que ellos evidenciaban la desgracia a través de la ceniza, de sentarse en ceniza o cubrirse o echarse ceniza en la cabeza. El pueblo judío tenía esa costumbre, pero como cristianos nosotros no debemos hacer tal cual para cumplir con nuestro Dios como si fuera un mandamiento. Esto es una pura tradición, como nosotros tenemos, por ejemplo, el vestirnos de negro para simbolizar el luto que llevemos en un momento determinado. Asimismo se usaba la ceniza. Y en esta porción que acabamos de leer es un símbolo de vergüenza, es un símbolo de reconocer ciertas cosas que había cometido una persona en el pueblo. Pero veamos la otra parte que dice ceniza como signo de arrepentimiento. Ahí Jonás tiene la porción de Jonás, capítulo 3, versículo 6. Dice: se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Lo que le decía, una tradición del tiempo antiguo, que colocaban la ceniza y se sentaban sobre ella para simbolizar arrepentimiento o para simbolizar vergüenza o para simbolizar que tenía una desgracia. Entonces aquí esta porción de Jonás es bastante conocida. Jonás fue enviado como profeta de Dios para que le dijese al pueblo de Nínive que debían arrepentirse de su mal proceder. El rey entonces fue quien hizo esta acción que narra aquí Jonás 3:6, y el rey se despojó de su vestidura de rey y se sentó sobre ceniza para que se sintiera y vieran que era un arrepentimiento genuino. Eso era una señal de que era un arrepentimiento genuino. Y ustedes saben que Jonás se molestó porque el Señor lo iba a perdonar y todo. Y ahí hay otra historia de la calabaza que ya ustedes quizás la han leído esa porción. Lo que quiero significar, amado, es que realmente lo que dice ahí, que la ceniza es un símbolo de arrepentimiento, un signo de arrepentimiento, pero para nada nosotros debemos utilizar la ceniza como si fuera un mandamiento divino. Y por último dice aquí, importancia de la cruz en la salvación. Recordar
amados, que la fe católica tiene la cruz como un símbolo, como una señal, le dan una importancia enorme. De ahí salen las películas de vampiros y todo eso, que la cruz tiene poder supuestamente para alejar a los vampiros y todo eso. Pero la Biblia, la palabra del Señor, tiene la cruz como sinónimo de sacrificio, un símbolo de sacrificio. No es que debemos reconocer la cruz como tal, y que es una señal, un símbolo importante para nosotros y que la debemos llevar y tomar en cuenta, no, nada de eso. Ellos ponen aquí a Mateo capítulo 16, versículo 24, dice así: si alguien quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. La palabra del Señor realmente dice eso. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Reconociendo, amados, que lo que se refiere a la palabra ahí es que nosotros como humanos tenemos deseos, tenemos ciertas condiciones que para el Señor tal vez no son agradables. Por ejemplo, cada uno tenemos nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros gustos, diferentes cosas. Un homosexual, por ejemplo, puede arrepentirse del Señor y usted quiere una cruz más pesada, que es dejar de acostarse con un hombre, y si en el caso de mujer, una lesbiana, dejar de acostarse con una mujer. Eso es una cruz muy pesada para muchas personas. Entonces, le pongo este ejemplo para que ustedes entiendan más o menos a qué se refiere la palabra cuando dice cargue cada día su cruz y síganme. Entonces, para nada esa señal de la cruz. Inclusive dice la palabra de Dios que Cristo se hizo maldición por nosotros. Porque dice la palabra, es decir, decía anteriormente, maldito todo aquel que se ha colgado en un madero, y por eso es que la palabra dice que Jesús se hizo maldición en hacernos entender de que por nosotros el Señor tuvo que pasar por esa vergüenza, tuvo que pasar por ese proceso amargo, y lo hizo por amor a nosotros. Entonces no es verdad que la cruz en sí es la que tenemos que darle importancia, sino lo que hizo Cristo Jesús en ella. Y ponen aquí también a Filipenses capítulo 3, versículo 18. Dice, les dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esto es totalmente comprensible. Nosotros, el apóstol Pablo le dice a los de Filipo, miren, hay muchos hermanos, hay muchos que se dicen ser cristianos, que niegan la cruz de Cristo, es decir, que no reconocen y no dan a conocer el sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros, lo pisotean cada vez que las personas predican otra cosa, cada vez que las personas, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen. Eso es pisotear y negar la cruz de Cristo. Amados, este video no es con motivo de ofender a los feligreses de la Iglesia Católica. No es que yo soy enemigo de los feligreses católicos, sino que debo defender lo que dice la palabra del Señor. Yo debo hablar de la verdad. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Por esa razón hacemos videos como estos. Para nada es una forma de atacar, para nada es que queremos humillar a alguien. No, líbreme Dios. El Señor sabe que queremos hablar de la verdad y que nos edifiquemos mutuamente, que nos motivemos al amor y a la buena obra, como dice la palabra. No, ese es el objetivo, ese es el propósito de estos videos, que nosotros escudriñemos la palabra, que tengamos la oportunidad de analizarla, de meditar en ella y así crecer en Cristo Jesús hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, como dice la palabra. Que el Señor nos bendiga y será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite.